Bueno, Angie, justo te estaba por decir, pero no a tu tiempo que empecemos. Bueno, arrancamos entonces. Espérame que te presento formalmente para los que no te conocen. Bueno, dale. Eh, Buenos días a todos. Bueno, como ya escucharon, Ángeles es terapista ocupacional, es por segundo año consecutivo jefe de residente de terapia ocupacional del Hospital Allende de Mar del Plata. Eh, es una amiga, sufre al doctor Ciccioli todos los días, pero bueno, eso es un detalle. Y bueno, nos va a venir a hablar del rol del terapista ocupacional en el trauma, principalmente. Como le dije que estábamos en el módulo de trauma, le pedí que vaya a eso. Ángel, Bueno, todo oído. bueno, muchas gracias. Gracias, Pedro, gracias por la presentación y por la invitación. Bueno, un poco la idea, obviamente, por la propuesta de Pedro, es comentarles un poco de nuestro rol de las terapistas y los terapistas ocupacionales en lo que es el trauma raquimedular y en los pacientes con lesión medular. Si bien, digamos, la clase va a ir un poco abocada a eso, al final voy a hacer alguna salvedad en relación a algunas quizá patologías que también los médicos traumatólogos como ustedes, lo que van formándose en el área de columna, también son potenciales derivadores de otras patologías a terapia ocupacional. Así que, bueno, nada, espero que les sirva y bueno, me interrumpen si quieren, si no al final preguntas, no hay problema. En principio un poco cuando yo empecé a armar la clase, empecé a tener en cuenta en realidad algunas preguntas que surgen por lo general con mis compañeros o en el hospital y demás, bueno, de qué es la terapia ocupacional, ¿no? La diferenciación entre terapia ocupacional y kinesiología, perdón, que por ahí es a veces la mayor confusión o por ahí desconocimiento y demás. La terapia ocupacional, como todos saben, dentro de lo que son las profesiones del ámbito de la salud, es una profesión relativamente nueva, una de las más nuevas. Dentro de lo que es acá la provincia de Buenos Aires, nosotras estamos todavía reorganizándonos y estamos en lucha, por ahí pueden haber visto, en lucha para la formación del colegio, ¿no? Del colegio de terapia ocupacional, como para ir regularizando nuestra práctica. Pero bueno, ¿qué es lo que hace un terapista ocupacional y dónde pone su foco? Nosotros trabajamos con personas que por estrés, enfermedad, discapacidad o alguna disfunción o limitación tienen una afectación en el desempeño ocupacional, su calidad de vida y por consiguiente la salud integral, ¿sí? Trabajamos en pos de recuperar y de facilitar esa capacidad funcional, mejorar la calidad de vida y la autonomía personal de las personas, ¿sí? Esos son como nuestros objetivos primordiales dentro de lo que es nuestra práctica. Por ahí muchos pueden decir, bueno, pero a veces yo, no sé, interconsulto un paciente al área de kinesiología y veo que la intervención es la misma, o sea, el terapista da un ejercicio y el kinesiólogo da el mismo ejercicio. Bueno, nosotros ahí lo que tenemos que tener en cuenta es dónde está puesto el foco, nuestro objetivo final siempre es la funcionalidad de ese paciente. Muchas veces, obviamente, no logramos que el paciente logre independencia absoluta, obviamente porque eso va a depender también del tipo de lesión y la patología, pero trabajamos en pos de que el paciente sea lo más independiente posible, ¿sí? Trabajando con las ocupaciones y con el ambiente también. Nosotras nos basamos, tenemos un marco de trabajo, que es un marco de trabajo de la práctica de terapia ocupacional, es un marco internacional donde nos va marcando un poco todo lo que es el dominio del proceso de nuestras intervenciones, donde se definen lo que son las diferentes ocupaciones, que nosotros llamamos ocupaciones a algo que puede ser como, desde, no sé, hacer un cambio de decúbito en la cama, hasta poder ir a un supermercado a hacer una compra, ¿sí? Obviamente que dependiendo de la etapa en la que estemos, obviamente eso se va a ir acotando, nosotros lo que hacemos es ir desglosando todos los pasos de las actividades y trabajar en pos de la recuperación funcional de cada paciente. Con lo que respecta a lo que es la lesión medular, obviamente yo no voy a dar una clase de esto, ni mucho menos, ustedes seguramente no, saben mucho más que yo. Yo acá traje dos definiciones.
una definición por ahí por ustedes muy conocida, del padre de lo que sería la paraplegia, que define a la lesión medular como de todos los males que pueden golpear a la humanidad, un trauma grave de la médula espinal representa una de las calamidades más devastadoras de la vida humana. En este tipo de pacientes con estos compromisos, independientemente de una lesión completa o incompleta, creo que para todos es fácil visualizarnos en que este tipo de pacientes claramente van a tener una afectación en su desempeño ocupacional, funcional, su calidad de vida se va a ver interferida, obviamente por el tipo de lesión. Históricamente se define como una lesión, como decía ahí, devastadora, si bien digamos, con el paso de los años, los equipos de salud y todo lo que es el área de rehabilitación se ha ido conformando aún más y actualizando aún más. Vuelvo a repetir, todos nos visualizamos un paciente con una lesión medular y claramente nos imaginamos, bueno, todo lo que ese paciente por ahí no va a poder realizar. En este tipo de pacientes obviamente es más notorio la importancia de la derivación a terapia ocupacional. Un poco como unos datos que traigo que me parece importante, nada, a modo de por ahí repensarlo, extraídos de la OMS, hasta un 90% de estos casos se deben a causas traumáticas, aunque bueno, la proporción de lesiones medulares de origen traumático parece ir en aumento, y en su mayoría esas lesiones pueden ser prevenibles. En muchos países, sobre todo en Europa, se hace muchísimo hincapié en lo que son las actividades de promoción y prevención de lesiones traumáticas. Yo creo que como profesionales de la salud tenemos que empezar a poner un poco de hincapié en esto y colaborar. Creo que es sumamente importante. En Argentina por ahí es más común ver campañas en relación a lo que son traumatismos de cráneo y otras patologías, pero bueno, en lo que son lesiones traumáticas que ocasionan lesiones medulares, bueno, poner un poco el foco en campañas de prevención. Bien, y un poco como para arrancar, como importancia para nosotras las terapistas ocupacionales, vuelvo a repetir, la idea no es darles a ustedes una clase en relación a esto, porque ustedes lo manejan mucho mejor. En relación a lo que es la evaluación neurológica, obviamente la escala de Asia, internacionalmente reconocida y la recomendada para la clasificación neurológica de la lesión de la médula espinal, nos va a determinar obviamente qué tipo de lesión va a tener ese paciente, y a nosotras las terapistas nos va a servir muchísimo para focalizar nuestros objetivos, ¿sí? Obviamente vamos a tener lesiones completas, incompletas, conocemos también muchos síndromes medulares. La importancia de esto y de remarcar, obviamente, es la derivación temprana a terapia ocupacional cuando tenemos un paciente con este tipo de lesión, independientemente si sea una lesión completa o incompleta, o el síndrome que tenga el paciente. Y a nosotros nos va a servir para ir focalizando objetivos, ¿sí? Obviamente que en principio van a ser objetivos más planteados a corto plazo, después vamos a ir prolongándolos más a largo plazo, pero la importancia, ¿sí?, de la derivación temprana en este tipo de pacientes. Dependiendo de la institución que utilice la escala Asia, nosotras, las terapistas, como los profesionales kinesiólogos, médicos-fisiatras y demás, podemos participar en la toma de la escala. Eso a veces mucho depende de la institución, del protocolo que tenga para tomarla y demás, pero bueno, que sepan que también los profesionales TEO estamos capacitados y podemos participar de la toma de esta evaluación. Y como importancia, muy ligado a esto, a lo que es la evaluación neurológica del paciente, nos va a determinar lo que es el pronóstico funcional. En la bibliografía, en relación a lo que son las lesiones medulares, vamos a encontrar un montón de cuadritos o de explicativos en relación a, dependiendo del nivel neurológico que tenga el paciente, qué ese paciente va a poder lograr y no, ¿no? Digamos, qué actividad va a poder desarrollar. Y eso, vuelvo a repetir, nos va a servir a nosotras para planificarnos nuestros objetivos. Pongo un ejemplo, en pacientes obviamente pensando, ¿no?, en una lesión completa C5, ¿no?, que sabemos que va a tener flexores de codo. Bien, esos pacientes por lo general tienden a desarrollar determinadas contracturas, en flexión de codo, porque obviamente no tienen musculatura antagonista que contrarreste, ¿sí?, esa deformidad, una deformidad en flexión de codo, en supinación,
Entonces, nosotros tenemos que de una etapa muy temprana saber qué pronóstico funcional va a tener ese paciente para evitar en esa etapa temprana, a través de determinadas intervenciones, una posible deformidad o una posible complicación que a ese paciente le impida en un futuro poder usar, por ejemplo, un dispositivo o alguna férula confeccionada por nosotras para poder hacer una actividad, como puede ser una actividad de alimentación, con el menor apoyo posible o de manera independiente si es que lo puede lograr. Bien, con lo que respecta a la evaluación de terapia ocupacional, nosotras tenemos en cuenta varios aspectos. Obviamente hacemos una anamnesis del paciente, establecemos lo que nosotras llamamos el perfil ocupacional, donde tomamos datos acerca de la red de apoyo del paciente, las redes vinculares, a qué se desempeñaba ese paciente, qué hacía previo a la internación o previo a sufrir este trauma, qué actividades realizaba, cómo era su rutina diaria, toda información que a nosotros nos va a servir en posteriores intervenciones, ¿sí? Porque no solo trabajamos con el paciente, sino también con la familia y su entorno. Y después, bueno, todo lo que es la evaluación de lo que son las estructuras corporales, las funciones, tanto mentales, sensoriales, neuromusculoesqueléticas, que todo nos va a aportar información para plantear nuestros objetivos. Toda esta evaluación de terapia ocupacional, basada obviamente en lo que les digo, el marco de trabajo para la terapia ocupacional, que las terapistas utilizamos, un marco internacional que se va actualizando periódicamente, y en lo que es en el estadio agudo, bueno, como dijo Pedro, yo trabajo en hospital de agudos. Nosotras con mi equipo de trabajo utilizamos lo que es la medida de independencia funcional, que es una evaluación que mide la funcionalidad del paciente, ¿sí? Nosotros lo vamos tomando la admisión y vamos reevaluando durante el tratamiento hasta el alta del paciente, donde evaluamos determinadas actividades que tienen que ver con el cuidado propio, la actividad de alimentación, aseo, baño, vestido, tanto de tren inferior como de tren superior, todo lo que tiene que ver con el control esfinteriano, la movilidad y las transferencias, tanto en cama como en silla o silla de ruedas, y todo lo que tiene que ver con la comunicación y la conexión e interacción social. Bien, con lo que respecta entonces un poco a lo que, y acá empezando a hablar un poco a lo que es el tratamiento ya más específico y empezando a ser un poco más específicos con nuestras intervenciones, nosotras dividimos el tratamiento en lo que es el tratamiento prequirúrgico y posquirúrgico. Yo ahí pongo como esa carita ahí dudativa, porque la verdad me pregunto si debería ser así, ¿no? Lo ideal sería que el paciente pueda después de la lesión, del trauma, pueda ser intervenido quirúrgicamente rápido y poder ser externado del hospital de agudos para continuar su rehabilitación. Pero bueno, desde lo que llevo, desde mis poquitos años de experiencia, siempre hay complicaciones, a veces complicaciones que nos exceden a nosotros como profesionales de salud, que hacen que el paciente permanezca quizá mucho tiempo o esperando un material quirúrgico, o surjan determinadas complicaciones a nivel social que hacen que el paciente siga hospitalizado, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros tenemos que focalizar, digamos, no nos podemos olvidar de esa etapa, de ese paciente que está esperando una cirugía, ¿no? Y después, bueno, todo lo que es el tratamiento postquirúrgico. Obviamente siempre trabajando en conjunto, el abordaje de estos pacientes es en conjunto con muchos profesionales de la salud, médicos, fisiatras, kinesiólogos, los cirujanos de columna, los médicos clínicos, psicología, trabajo social, enfermería, digamos, es un trabajo en conjunto, todos somos como las patitas de una mesa, que todos vamos a aportar en pos de prevenir y facilitar prevenir complicaciones, obviamente, y facilitar la externación del paciente. Bien, y ahora sí, en detalle, dentro de lo que es el estadio prequirúrgico, como características generales, ¿no? Pensando por ahí para focalizarnos, ¿no? En un paciente con una lesión medular, puede ser una lesión completa. En el estadio prequirúrgico, las características generales de estos pacientes. Un paciente que va a estar en un decúbito supino obligado, a la espera de una estabilización y o descompresión de la columna, que va a estar en un continuo control hemodinámico,
y que obviamente va a tener una dependencia en todas las actividades de la vida diaria, ¿no? Porque va a estar en decúbito supino obligado, ¿sí? Como importancia, y acá es donde yo creo que empieza un poco más la relación más íntima entre el cirujano que va a operar este paciente, y en este caso nosotras las terapistas ocupacionales. ¿Qué es importante para nosotras saber en este estadio? Bueno, ¿qué contraindicaciones en relación a la movilidad va a tener este paciente? ¿Sí? Es importante que podamos comunicarnos y poder, digamos, que el médico nos pueda informar a nosotras, bueno, este paciente tiene indicado hacer rolados en bloque. ¿Se va a poder aumentar ese respaldo en cama? ¿Hasta cuántos grados? Bueno, esto, tiene que hacer el rolado en bloque, no, ¿se pueden hacer movilizaciones de miembro inferior? ¿No? Estamos entendiendo que es un paciente que está esperando a ser estabilizado, ¿sí? Que esa columna está esperando una cirugía. Bueno, toda esta información para nosotros es importantísimo para poder comenzar con las intervenciones que nosotros hacemos en esta etapa aguda. Lo que tiene que ver con rolados en bloque, ¿sí? Nosotros trabajamos tanto con el paciente como con enfermería, como con la familia. Enseñamos a cómo hacer ese rolado en bloque, cada cuánto, explicamos por qué, utilizamos diferente equipamiento para facilitar esas movilizaciones en cama. Trabajamos todo lo que tiene que ver con la prevención de úlceras por presión y el cuidado de piel. Hay muchísimas guías, digamos, internacionales, nacionales, que nos actualizan todo el tiempo sobre lo que es la prevención y el tratamiento de las úlceras por presión. Obviamente que en estadios, si estamos hablando de pacientes que tienen que esperar mucho tiempo en material quirúrgico o tienen determinadas complicaciones que hacen que la cirugía se vaya postergando y demás, son pacientes que empiezan automáticamente a los pocos días de internación con ese tipo de lesiones, como se ve ahí en la foto. Digamos, nosotros tenemos que prevenir y trabajar muchísimo en pos de evitar todo este tipo de lesiones, ¿sí? Que después nos van a complicar muchísimo la externación del paciente, ¿sí? Porque pueden surgir infecciones, bueno, todas las complicaciones que ya sabemos. Intervenciones en relación a las movilizaciones, bueno, si es un paciente que está en decúbito supino obligado, importante saber, sabemos que tenemos que hacer un rolado en bloque, si es lo que nos indicó obviamente el médico. Podemos hacer movilizaciones pasivas de miembros inferiores, el paciente puede hacer movilidad activa de los miembros superiores si digamos, su cuadro neurológico o su nivel neurológico lo permite. Toda esa información seguramente ustedes están acostumbrados a que nosotras vayamos, le preguntemos. Puedo arrancar con un fortalecimiento. Yo ahí, el fortalecimiento de musculatura remanente en esta etapa prequirúrgica, entre comillas un poco, en realidad porque, bueno, siempre previo diálogo con ustedes, mientras ese fortalecimiento no produzca o no provoque, digamos, alguna complicación en relación a lo que es la estabilidad o algún movimiento o alguna contracción de algún músculo que nos pueda, digamos, complicar, obviamente lo trabajamos. Si no, obviamente esperamos, hacemos movilidad activa global. Vuelvo a repetir, en relación a lo que el nivel neurológico del paciente nos permite, y lo dejamos para una etapa más postquirúrgica. El asesoramiento y la educación a la familia y al cuidador, importantísimo, digamos, nosotros todas estas intervenciones que hacemos, obviamente las hacemos en un turno al día, digamos, a la mañana, a la tarde, en el momento que estemos en el hospital o en la institución. Es importantísimo que estas intervenciones se generalicen. Si no, los objetivos por ahí se van a ver dificultados para que se puedan cumplir. Trabajamos muchísimo con el cuidador, con la familia, utilizamos distintos métodos, hoy la tecnología la verdad que nos ayuda un montón, grabamos cómo hacer la movilización, cómo hacer el cambio de decúbito, material por escrito, todas las herramientas que nos resulten, que nos faciliten esa generalización de intervenciones, las aprovechamos. Lo que es la organización de la rutina y la interconsulta a otro servicio que es importantísimo, sobre todo en la etapa aguda, principalmente con lo que es el área de psicología. En esta etapa los pacientes quizá todavía no toman dimensión de lo que es la lesión que tienen.
y me parece súper importante poder detectar estas cosas y poder hacer las interconsultas pertinentes en los tiempos pertinentes, ¿sí? Obviamente que se respeta todo ese proceso, es un proceso normal que atraviesan este tipo de pacientes, pero es importante que si estamos en una institución donde contamos con profesional de psicología, de trabajo social y demás, poder interconsultar tempranamente igual que a terapia ocupacional. Bien, ya pensando en el paciente posquirúrgico, un paciente que ya tuvo la intervención quirúrgica, donde la columna está estable, es un paciente por lo general derivado de cuidados intensivos, que esto, bueno, por ahí, si no me corrigen, si no hay ninguna complicación, el paciente baja rápido al piso, digamos, no es que está mucho tiempo en control en cuidados intensivos. Vuelvo a lo mismo, en esta etapa es importante. La información la tiene el cirujano. ¿Cómo quedó esa columna? ¿Cómo fue la cirugía? ¿Está estable? Ya podemos empezar a realizar movilizaciones, podemos empezar a hacer rolados o cambios de decúbito. En este caso no serían ya en bloque. Toda esa información nos la va a dar el médico, en este caso ustedes. Es la información que nosotras necesitamos o que van a ver que les vamos a preguntar. Si tenemos que tener digamos, algún recaudo en relación a los drenajes que tiene el paciente colocado y no, es importante también que eso por ahí nos lo digan para evitar cualquier tipo de complicación, por ahí en las estaciones o en las movilizaciones. Bueno, todo lo que ustedes consideren que sea necesario transmitirnos para facilitar las intervenciones, será bienvenido. Y lo mismo lo que es el uso de ortesis. Bueno, ¿es necesario este paciente después de la cirugía que para que yo lo sedeste, no sé, pienso en una lesión cervical, ¿es necesario que utilice un collar cervical? Si el médico considera que es pertinente colocarlo, lo mismo que un corsé o una faja abdominal. Toda esa información para nosotros es importantísimo, porque si ustedes al día siguiente nos dicen, ya pueden empezar a sedestar, a reclinar respaldo a 90 y empezar a entrenar los rolados, nosotros empezamos automáticamente. Un poco de las intervenciones, obviamente se repiten y vienen en continuación a lo que es la etapa prequirúrgica, lo que tiene que ver con la prevención de deformidades y contracturas. Obviamente hacemos todo lo que es el trabajo de movilización pasiva de miembros inferiores, miembros superiores, movilidad activa, de acuerdo al nivel neurológico, obviamente, lo que el paciente pueda realizar. Son pacientes que por lo general, para tener un ejemplo y ser más concreta, utilizamos muchísimo equipamiento que confeccionamos nosotras, y si no pedimos al familiar, pacientes que, un paciente con una lesión medural, ¿no? Completa. Son pacientes que desarrollan pie equino, bueno, la postura, y ustedes dirán, bueno, ¿para qué voy a hacer que tenga el pie derecho si no va a caminar este paciente? Bueno, no necesariamente por eso. Bueno, el colocar un calzado, nada, evitar cualquier otra complicación. Digamos, hay un montón de cosas que uno va pensando en relación a la funcionalidad y que no necesariamente tiene que ser por si va a caminar o no va a caminar, ¿no? Todo ese equipamiento lo vamos confeccionando nosotras o, vuelvo a repetir, lo vamos solicitando a la familia o al cuidador, quien pueda colaborar con eso. Lo que tiene que ver con prevención de úlceras por presión, bueno, y cuidado de la piel, un poco ya lo mencioné. Pacientes con alteración de la sensibilidad, trabajamos mucho en lo que es la compensación visual, ¿sí? de esa ausencia de sensibilidad. Que esos miembros inferiores, por ejemplo, no queden atrapados en los barrales de la cama, poder aprender a mirarse, a visualizar. Es todo un entrenamiento que lleva tiempo y que lo empezamos automáticamente en la etapa aguda, ¿sí? Si se puede tocar, si se puede movilizar, si se puede hacer automovilizaciones. Acá en la foto es una paciente que operaron ya hace algunos años allá en el Hospital San Martín, se está haciendo el vendaje. Ella misma, obviamente que todos sabemos que este tipo de pacientes, sobre todo los pacientes que tienen lesiones de T6 para arriba, sufren de complicaciones, alteraciones vasculares, hipotensión arterial, ¿sí?
sobre todo no propio por la patología, sino por el diagnóstico, sino también porque son pacientes que muchas veces, por esta dificultad en generalizar intervenciones, pasan muchísimo tiempo en una misma posición. Nosotras, por lo menos lo que nosotras utilizamos con el equipo en el que yo trabajo, son vendajes que entrenamos al paciente y al familiar a poder vendar en la fase aguda a estos pacientes cuando realizamos movilizaciones o cambios bruscos de posición. Si bien vamos teniendo los recaudos y es gradual, pero bueno, en la etapa aguda nosotras utilizamos vendajes de miembro inferior, si es necesario y dependiendo del nivel neurológico, utilización de fajas también, ¿sí? Fajas abdominales. El entrenamiento de la movilidad, bueno, funcional en la cama, los ajustes posturales, entrenamos al paciente en todo lo que es el desglose de las actividades. Nosotras, como terapistas ocupacionales, analizamos cada actividad y la vamos desglosando, y por ahí nos escuchan decir que trabajamos con métodos preparatorios y actividades basadas en la ocupación. Los métodos preparatorios son todos los métodos que nosotros necesitamos, justamente preparatorios para determinada actividad, ¿sí? Uno piensa que, bueno, para hacer un rolado en cama o una sedestación al borde de cama, uno necesita de determinadas funciones o habilidades previas. Bueno, vamos trabajando esas funciones y esas habilidades previas hasta poder llegar a hacer la actividad completa, que va a ser la sedestación al borde de cama in situ, o el rolado, o la actividad de alimentación, si es que estamos trabajando alguna actividad de ABD en la sala. ¿Sí? Vamos trabajando paso a paso, ¿sí? El entrenamiento, lo que son las transferencias, obviamente que primero vamos a trabajar todo lo que es movilidad funcional en cama, y después pasamos a lo que son las transferencias, tanto a silla común como silla de ruedas, y el entrenamiento en actividades básicas de la vida diaria, que dentro de lo que es el contexto hospitalario, obviamente esas actividades se van acotando, pero bueno, fomentamos muchísimo que los pacientes puedan ir incorporando determinadas actividades, ya sea de manera independiente o con el mínimo apoyo, ¿sí? Asesoramiento y educación al familiar y o cuidador, un poco, bueno, esto lo que les comentaba antes, modificación y adaptación del ambiente. Ahí van a ver en las imágenes los distintos elementos que quizá utilizamos del ambiente mismo, modificamos o adaptamos para que el paciente pueda lograr determinada actividad, que en este caso es la sedestación, y en la foto de la derecha que pueda realizar una actividad de alimentación de manera independiente, ¿sí? Apoyos plantares, colocación de una mesa para hacer un apoyo anterior. Sin la colocación de esa mesa, ese paciente nunca hubiera podido hacer la actividad de alimentación de manera independiente, ¿sí? Vamos modificando el ambiente y adaptándolo para favorecer ese desempeño ocupacional que hablábamos previamente. Y participamos en todo lo que tiene que ver con la preparación para el alta y la participación en la gestión de la derivación a un centro de tercer nivel. Es importantísimo, por eso digo, de la derivación temprana, no solo a nuestra área, ¿no?, que es de lo que estamos hablando ahora, sino a, por ejemplo, en este caso, hablando de lo que es la derivación al centro de tercer nivel, al área de trabajo social, si estamos en un lugar donde contamos con las colegas de trabajo social, poder hacer la derivación pertinente para que el paciente, cuando esté para externarse del hospital de agudos, automáticamente pueda ingresar a un centro de tercer nivel. Este tipo de pacientes lesionados medulares, la mayor parte de la rehabilitación, obviamente la transcurren en un centro de tercer nivel, ¿sí? Público, bueno, allá en La Plata está el dique, que funciona muy bien. Acá nosotros tenemos el Instituto Nacional de Rehabilitación, el INAREPS, obviamente hablando del ámbito público, después obviamente están los centros privados, pero poder facilitar ya con una sola intervención, como puede ser una interconsulta a otro servicio, podemos facilitar un montón, que ese paciente automáticamente después de la externación del hospital de agudo pase al centro de tercer nivel, ¿sí? Que no tenga que estar 1 o 2 meses en su casa esperando volver a ingresar a un centro, ¿sí? Porque se vuelven millones de pasos para atrás. Bien, y para ir terminando un poco con lo que son las intervenciones, bueno, también las terapistas ocupacionales participamos en todo lo que es el uso y confección de equipamiento y férula y prescripción de productos de apoyo.
Obviamente que dependiendo a veces del nivel neurológico, obviamente, vuelvo a reiterar, el objetivo va a estar puesto y a nosotros es una información que a nosotros nos va a dar para ver qué estructuras preservar, qué musculatura remanente trabajar, pensando por ejemplo en lesiones altas, las más complejas, de C3, C4, lo que tiene que ver con la función manual no va a estar, entonces se utilizan férulas de reposo, más que nada con objetivos más cosméticos y preservar ciertos rangos articulares, pero no porque ese paciente pueda llegar a tener alguna función manual, ¿sí? Ya pensando en un paciente como hablábamos hoy, con una lesión C5, por ejemplo, donde va a tener flexores de codo, obviamente va a desarrollar determinadas contracturas, poder trabajar en el uso de equipamiento para férulas de extensión de codo, que por ahí pueda utilizar en momentos de descanso, de reposo, o son pacientes que van a estar con una postura también supinatoria de antebrazo, bueno, férulas que permiten pronar ese antebrazo, ¿sí? ¿Para qué? Para que después uno pueda equipar a ese paciente, ¿sí? Si es necesario colocarle algún dispositivo, como ven ahí ustedes, mangos universales y demás, o alguna férula estabilizadora de muñeca, que eso le va a permitir, con un mango universal, poder llevarse la comida solo a la boca, por ejemplo, por dar un ejemplo. Por ejemplo, los pacientes que tienen lesión C6, ¿sí? Que van a tener extensión de muñeca, son pacientes donde se van a trabajar lo que llama se prepara la mano tenodésica, no sé si lo han escuchado hablar, vamos usando equipamiento para evitar sobrelongaciones de determinada musculatura y que ese paciente a través de una tenodesis, ¿sí? De poder hacer una extensión activa de muñeca, por lo cual automáticamente hay un hay una flexión de dedos, puede hacer toma y uso funcional de objetos livianos y poder ganar independencia de determinadas actividades, ¿sí? Todo eso lo vamos a ir trabajando y confeccionando las terapistas ocupacionales. Y después, todo lo que tiene que ver con la prescripción de productos de apoyo, sillas de rueda y equipamiento para evitar presiones, lo que son almohadones y demás. Obviamente que en el estadio agudo quizá esto no se hace tanto. Si el paciente si externa rápidamente a un centro de tercer nivel, dentro de lo que es el centro de tercer nivel, se va a hacer la prescripción de esa silla de rueda que ese paciente ya va a utilizar digamos, posteriormente, con los almohadones indicados y demás. Pero bueno, las terapistas ocupacionales participamos también de eso. Quizás no tanto en la etapa aguda, por ejemplo, nosotros eso en el hospital quizás no participamos, sí, en algunos casos particulares, pero principalmente en este tipo de pacientes con lesión medular, la prescripción de silla de ruedas y los dispositivos y el equipamiento que va a necesitar, se hace más en el tercer nivel. Bien, y como para ir terminando, en relación a lo que les decía, bueno, hablamos un poco de lo que son los pacientes con lesión medular, con compromiso medular, pero yo me quedo pensando un poco de la derivación a terapia ocupacional, quizá de ustedes como médicos traumatólogos, especialistas en columna, formándose, ¿qué pasa con los pacientes que no tienen compromiso medular o pacientes con patologías como lumbalgias, cervicobraquialgias, que son también pacientes que pueden ser potenciales, digamos, potenciales para derivar a terapia ocupacional? Lo que tenemos que hacer foco acá es observar si son pacientes que tienen limitación en el desempeño ocupacional. Si estos pacientes, por causa de la patología o por la sintomatología, van a tener algún compromiso en relación a lo que es el desempeño ocupacional. Si hay alguna actividad que no puedan hacer, si se ven limitados en determinadas funciones cotidianas de la vida diaria y demás. Poner el foco ahí. Si esto es así, obviamente son pacientes que son para derivar a terapia ocupacional. Yo acá puse algunas intervenciones generales, obviamente después siempre abierta a poder colaborar en otro momento, en alguna clase por ahí más específica en relación a lo que son las lumbalgias o cervicobraquialgias. Yo les traje algunas, digamos, ahí nombro algunas intervenciones
un poco más generales de lo que hacemos nosotras con este tipo de pacientes. Organización de rutinas, educación ergonómicas. Pongo por ahí el ejemplo de lo que son los pacientes con lumbalgias, que trabajamos mucho en conjunto con el área de kinesiología, que por ahí el paciente recibe, por indicación médica obviamente, el fortalecimiento de determinada musculatura, elongación de determinada musculatura, y es el paciente que cruza la puerta del consultorio, se agacha a agarrar un papel, y uno lo mira y dice, no, y claro, sí, la sintomatología va a seguir estando, el dolor va a seguir estando, porque ergonómicamente no se ha aprendido a hacer bien los movimientos, ¿sí? Entonces todo esto lo trabajamos en el consultorio, a través de, grabamos al paciente, cómo hace las actividades, hacemos todo lo que es el biofeedback, entrenamos a los pacientes en consultorio, sobre todo, digo en consultorio porque estos pacientes son para consulta ambulatoria, todo lo que tiene que ver con el entrenamiento de la educación ergonómica. Bueno, cómo se sienta ese paciente, cómo camina, cómo está haciendo determinadas actividades, cómo duerme, en qué posición duerme, ¿sí? Todo eso lo trabajamos dentro del consultorio de terapia ocupacional. Reeducación de actividades, un poco en relación a esto, intervenciones específicas según la sintomatología, ¿sí? Reeducación del gesto motor, mucha información visual, que el paciente se vea hacer la actividad, que se vea cómo está posicionado, que se vea cómo se agacha, que vea cómo se sienta. Toda esa información visual y de retroalimentación nos sirve muchísimo a nosotras las terapistas. Todo lo que tiene que ver las intervenciones con la higiene del sueño, esto que decía, cómo duerme el paciente, qué posición, a veces pequeñas intervenciones en relación al posicionamiento nocturno, si utilizan almohada, si no utilizan almohada, cambia un montón la sintomatología, o alivia bastante la sintomatología, ¿sí? Por lo general son pacientes que tienen mucho dolor, que no tienen un buen descanso, ¿sí? Entonces, poner el foco ahí es súper importante. Y bueno, y todo lo que tiene que ver con las movilizaciones y ejercicios, hoy en día está muy en auge todo lo que tiene que ver en relación a la neurodinamia. Obviamente que esto, digamos, hay que tomarlo con mucho cuidado, porque depende muchísimo del estadio del paciente, no hay que irritar el nervio, hay que tener mucho cuidado con las movilizaciones que hacemos, en qué momento las hacemos, cómo las hacemos, digamos, los grados en el estadio en el que está el paciente y cómo nosotros vamos progresando, digamos, esa rehabilitación. Porque muchas veces el paciente por ahí también está haciendo actividad o no, estoy haciendo esto, estoy haciendo otro, se supone que por hacer actividad esa sintomatología no va a bajar, quizá lo que estamos haciendo es fomentar la irritación de ese nervio y la sintomatología no va a desaparecer, ¿sí? Esto es un poco general para contarles un poco de estas intervenciones en relación a este tipo de patologías, y yo siempre lo que digo, si hay alguna duda, digamos, que puede pasar, bueno, este paciente al médico, ¿es para derivar a terapia ocupacional? Bueno, hacer la interconsulta, el terapista lo evalúa y quizá son 1 o 2 intervenciones, a veces con los pacientes nos pasa, con los pacientes que tienen lumbalgia, son derivados al consultorio, son 2 o 3 sesiones y el paciente captó todas las indicaciones y no es necesario que haga tratamientos prolongados con nosotras, quizás se prolongue más su tratamiento con el área de kinesiología, quizá para fortalecer determinada musculatura, pero nosotras asesoramos en determinadas actividades y quizá 2 o 3 sesiones y ya el paciente está para el alta, ¿sí? Así que si siempre hay alguna duda, consultar, interconsultar, y el terapista evalúa y bueno, va a considerar si es pertinente iniciar el tratamiento o no. Bien, y como mensaje final, ya no los aburro más, bueno, un poco lo que tiene que ver con esto, ¿no? Con el impacto de la lesión que nos va a determinar el desempeño funcional. Hay patologías en las cuales son, como es la lesión medular, es claro visualizar un poco lo que hablábamos al principio, bueno, cómo va a impactar esa lesión funcionalmente a ese paciente. Y que bueno, que a veces no siempre es así, ¿no? Por eso es pertinente una buena evaluación, porque a veces, bueno, no son lesiones tan impactantes o tan traumáticas, y así todos los pacientes tienen alguna limitación en el desempeño y merecen ser derivados a terapia ocupacional.
La importancia de la derivación a terapia ocupacional en etapa aguda, yo creo que es importantísimo para facilitar muchísimo la externación de ese paciente y prevenir muchísimas complicaciones. Obviamente siempre, bueno, creo que siempre el mensaje final es el trabajo interdisciplinario y la comunicación es primordial entre todos los que conformamos el equipo de salud, con el fin de, obviamente, de evitar mayores complicaciones, como decía, en el estadio agudo, y trabajar en pos de lograr el mayor nivel de independencia funcional de ese paciente y mejorar, creo que todos tenemos el mismo objetivo, la calidad de vida de los pacientes. Así que bueno, muchas gracias, ahí les comparto, bueno, lo que es la página del ASIA, obviamente se actualiza siempre la información actualizada. Sí, lo que me parece interesante, compartirles una página que es la que está ahí en el medio, el eLearn, que es una página que pertenece a lo que es la Asociación Internacional de Lesión Medular, donde uno se puede loguear, ya sea siendo médico, terapista, enfermero, todos los profesionales de la salud, y hay diferentes módulos que uno puede ir realizando en relación a lo que son los pacientes con lesión medular, y obviamente está destinado a cada área, ¿no? A los médicos tienen diferentes módulos, los terapistas otros, los kinesiólogos otros, así que me parece importante compartirlo si quieren, nada, para que tengan la información. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Angie, muy claro. No, por favor. ¿Dudas, consultas? Espero haber podido ser clara. Sí, sí. Nuestra relación con Teo empieza cuando funcionaba el equipo de trauma raquiomedular. Ahí en el chat Claro. compartí la guía Ay. que hicimos en ese momento, que la autora principal es una terapista ocupacional, que era del hospital. Julio, querías hacer una pregunta. Quería felicitarla porque estuvo muy buena la charla y yo creo que en el mensaje final me la respondió, pero de todas maneras la hago nuevamente. Era, o sea, ¿cuál es el momento más oportuno para pedir la interconsulta con terapia ocupacional? Lo digo porque la clínica donde yo estoy haciendo residencia, el servicio que más trabaja con terapia ocupacional de la mano es mano, el de miembro superior. Y me parece que es el mejor servicio por eso también, porque van muy de la mano los dos y ellos siempre interconsultan es después de la cirugía. Después de la cirugía se llama la terapista. En este caso, en columna, ¿sería así o desde que llegó el paciente con el trauma raquimedular o la lesión en columna? Bueno, gracias por la pregunta. Mira, yo obviamente, como decía, en realidad el paciente ni bien llega al hospital de agudo, en este caso que nosotros trabajamos en el hospital de agudo, automáticamente el paciente con lesión medular debe ser derivado a terapia ocupacional, ¿sí? Independientemente de que haya sido ya operado o no, ¿sí? Como decía, siempre nosotras trabajamos en todo lo que es la etapa prequirúrgica, así que automáticamente ni bien el paciente ingresa al hospital y el cirujano de columna lo recibe o lo evalúa, automáticamente poder hacer la derivación. En este caso, bueno, porque estamos hablando con ustedes, la derivación la puede hacer, dependiendo de las instituciones, a veces cómo se manejan o cómo son los protocolos, pero bueno, un médico clínico, ni bien ingresa el paciente al hospital de agudos, es pertinente hacer la interconsulta terapia ocupacional. Porque nosotros ya desde un estadio muy inicial, obviamente, vamos a estar trabajando en la prevención de estas posibles complicaciones, ¿no? Y no es lo mismo un paciente interconsultado a las 2 semanas de que ingresó al hospital que al día siguiente. Obviamente hablando de pacientes que están hemodinámicamente estables, que no tienen otras complicaciones por ahí más graves que pueden a veces suceder también en estos tipos de pacientes, ¿no? Dependiendo también, yo siempre recalco que a veces no todos trabajamos en un lugar donde hay presencia de terapia ocupacional, quizás solo está kinesiología. Bueno, no importa, hago la interconsulta kinesiología, obviamente, ¿sí? No es que bueno, no está TO, no interconsulto a nadie, ¿no? Obviamente que si contamos con la posibilidad de tener todo el equipo, es un golazo. Pero si tenemos solo kinesiologías, interconsultamos a kinesiología. Si está TO, bueno, TO y kinesiología. Obviamente, cuanto más seamos, mucho mejor. Gracias. No, gracias a vos. Angie, felicitaciones. Hola, Richard, ¿cómo andás? Gracias.
Muy buena presentación, nos dejaste claros un montón de conceptos. Nos gustaría que haya más terapistas ocupacionales. La verdad que quizás es uno de los conflictos con que hoy nos enfrentamos, que no en todos lados contamos con terapistas ocupacionales, o quizás no están en el centro de atención primaria y los tenemos recién la atención del terapista ocupacional cuando lo derivamos al centro de tercer nivel, que de hecho para muchos pacientes también nos cuesta que lleguen a ese centro de tercer nivel. Y no hablo solamente de los pacientes con lesión raquimedular, sino para los pacientes de manejo cotidiano, de las lumbalgias, y la educación de esos pacientes a través de escuelas de columna también, comandadas por terapistas ocupacionales, también nos parece algo que es súper importante y estaría bueno que en los próximos años tengamos la posibilidad de que haya más terapistas ocupacionales para poder estrechar más el contacto y poder trabajar más mano a mano, digamos. Sí, totalmente. Mira, yo acá, bueno, desde que nos mudamos acá a Mardel, nosotros trabajamos, bueno, lo que nos pasaba ya estando en el San Martín, que trabajamos mucho en conjunto con las terapistas del dique, que derivábamos muchísimos pacientes allá. Bueno, acá, como les decía hoy, a lo que es el INAREPS, el Instituto Nacional de Rehabilitación, que recibe muchísimos pacientes. Nosotros, casi todos los pacientes que derivamos de acá del hospital, van al INAREPS. Y bueno, yo tengo una colega conocida, de la cual he conocido acá, estando acá, que es impresionante, que ella me lo puede referir, y de hecho hemos hecho algunos encuentros con ateneos y demás, cómo se nota la diferencia y la mejoría de los pacientes que reciben la atención en el agudo, en la fase aguda, a diferencia de los que no, ¿sí? Entonces, bueno, sí, es un poco reforzando esto que vos decís, obviamente, es buenísimo que podamos ir incorporándonos en los equipos de salud, sobre todo en los hospitales de agudos y demás, así que bueno, yo creo que lo vamos logrando de a poco. Vuelvo a decir, somos una profesión relativamente nueva en relación a lo que es las profesiones de salud, que a veces se desconoce mucho qué es lo que hacemos, y me parece que difundir y poder, bueno, también los espacios de residencia, nosotros tenemos residencias, no en todos los hospitales, pero bueno, eso ha permitido también generar puestos de trabajo, ¿no? Así que bueno, sí, obviamente. Julio, nosotros creemos que la interacción es del momento de ingreso, porque, como lo explicó Angie, no es solamente después de la cirugía, como es la forma de trabajar de mano que está muy bien. Creo que el lesionado medular, más en los hospitales públicos que se demora la resolución quirúrgica, es mejor contar el equipo desde el momento cero. Se previenen muchas complicaciones. Bueno, ¿algo más? Bueno, Angie, muchas gracias. No, gracias a por tu ustedes, tiempo. gracias por escucharme. Nada, a disposición por cualquier duda o cualquier cosa que necesiten. Así que muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, cuídense, nos vemos. Gracias. Saludos, gracias Angie.